¿Sabes cuánto tarda en destruirse una carrera científica brillante? Un descubrimiento. El tiempo que tardas en publicar una investigación, cuestionar la narrativa oficial o revelar una verdad que alguien poderoso quiere ocultar. Hoy vamos a conocer a 33 científicos que fueron silenciados, desacreditados o destruidos por revelar información que los gobiernos no querían que supieras. Investigadores brillantes, profesionales respetados, mentes excepcionales que pagaron el precio más alto por buscar la verdad. Número 1. El silencio de Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, pasó de ser héroe nacional a enemigo del Estado en cuestión de años. Después de ver la devastación de Hiroshima y Nagasaki, comenzó a abogar públicamente contra el desarrollo de armas nucleares más poderosas. El gobierno estadounidense no toleró su disidencia. En 1954, le retiraron su permiso de seguridad nacional en audiencias humillantes que destrozaron su reputación. El hombre que había entregado a Estados Unidos el arma más poderosa jamás creada fue tratado como traidor, simplemente por desarrollar una conciencia. Sus conferencias fueron canceladas, sus colegas obligados a distanciarse, su legado manchado. Un genio que cambió el curso de la historia mundial, silenciado porque su arrepentimiento era inconveniente para la agenda militar. Es como construir una casa para alguien y luego ser demonizado por advertir que esa casa podría colapsar y matar a todos dentro. Número 2. El caso Galileo moderno. Ignaz Semmelweis descubrió en 1847 que lavarse las manos reducía drásticamente la mortalidad en los partos. Una idea revolucionaria y simple. La comunidad médica lo ridiculizó brutalmente. Los doctores se ofendieron ante la sugerencia de que sus manos sucias estaban matando pacientes. Lo hostigaron, lo marginaron, le negaron posiciones académicas. Semmelweis sufrió un colapso nervioso por la frustración de ver morir a miles de mujeres cuando la solución era tan obvia. Terminó en un manicomio donde murió a los 47 años, golpeado por los guardias. Décadas después, Louis Pasteur validó teoría de los gérmenes, demasiado tarde para Semmelweis. Un hombre que pudo haber salvado cientos de miles de vidas fue destruido porque su verdad amenazaba el ego de la élite médica. Es como descubrir la cura para una enfermedad y ser asesinado por los mismos doctores que deberían celebrarte. Si estas historias te inquietan, suscríbete para descubrir más verdades. Número 3. La doctora del autismo silenciada. La doctora Judy Mikovits, viróloga con más de 40 años de experiencia, publicó investigaciones cuestionando la seguridad de ciertas vacunas y su posible conexión con enfermedades autoinmunes. Inmediatamente enfrentó una campaña de destrucción sistemática. Fue arrestada sin cargos, su casa allanada, sus investigaciones confiscadas, su reputación destrozada en medios principales. Colegas que trabajaron con ella por décadas la abandonaron bajo presión institucional. Su crimen no fue datos falsos, sino hacer preguntas que la industria farmacéutica valora en miles de millones de dólares no quería responder. Pasó de investigadora respetada a paria científica. Una carrera entera evaporada porque sus hallazgos amenazaban intereses económicos masivos. Es como ser meteorólogo y ser arrestado por predecir una tormenta que el gobierno de turismo no quiere que los visitantes sepan que viene. Número 4. El físico de la fusión fría Stanley Pons y Martin Fleischmann anunciaron en 1989 que habían logrado fusión nuclear a temperatura ambiente, una fuente potencialmente infinita de energía limpia. La comunidad científica los atacó ferozmente. Sus experimentos fueron ridiculizados antes de ser replicados adecuadamente. Ambos enfrentaron humillación pública, pérdida de financiamiento y destrucción de sus carreras académicas. Pons eventualmente se mudó a Francia para escapar el acoso. Fleischmann pasó sus últimos años intentando limpiar su nombre. Investigaciones posteriores sugieren que pudieron haber estado en el camino correcto, pero para entonces ya era tarde. Dos científicos brillantes destruidos porque su descubrimiento amenazaba a industrias energéticas de trillones de dólares. Es como inventar un carro que funciona con agua y despertar con tu laboratorio incendiado y tu nombre en listas negras. Número 5. El silencio de Tesla. Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia, afirmó haber desarrollado tecnología de energía inalámbrica gratuita que podría distribuirse globalmente sin cables ni medidores. Sus financiadores, incluyendo a JP Morgan, cortaron todo apoyo inmediatamente. Su torre Wardenclyffe fue destruida.
Sus últimos años los pasó en pobreza mientras sus patentes eran confiscadas por el gobierno bajo el pretexto de seguridad nacional. Murió solo en un cuarto de hotel. El FBI confiscó todos sus documentos inmediatamente después de su muerte. Muchos de esos documentos permanecen clasificados hasta hoy. Un genio que iluminó el mundo fue silenciado porque energía gratuita no genera ganancias para corporaciones eléctricas. Es como descubrir que el agua puede curar todas las enfermedades y ser destruido por la industria farmacéutica antes de poder decírselo al mundo. Número 6. La conspiración del plomo. Claire Patterson, geoquímico, descubrió en los años 50 que el plomo en la gasolina estaba envenenando masivamente a la población. La industria petrolera lanzó una campaña brutal para desacreditarlo. Le negaron financiamiento, atacaron sus investigaciones, presionaron a universidades para que lo despidieran. Pasó décadas luchando mientras la población seguía siendo envenenada. Eventualmente, su ciencia prevaleció y el plomo fue removido de la gasolina, pero no antes de que millones sufrieran daño neurológico irreversible, especialmente niños. Un científico que intentó salvar vidas fue tratado como enemigo porque la verdad costaba dinero a corporaciones poderosas. Es como ser bombero y ser arrestado por apagar un incendio porque el dueño del edificio tiene seguro de incendio y prefiere cobrar. Número 7. El doctor del cáncer perseguido. El doctor Royal Raymond Rife desarrolló en los años 30 un microscopio que supuestamente podía observar virus vivos y una tecnología de frecuencias que afirmaba destruir células cancerosas sin dañar tejido sano. La Asociación Médica Americana y la industria farmacéutica lanzaron una guerra contra él. Sus laboratorios fueron vandalizados, sus microscopios destruidos, sus investigaciones robadas. Fue llevado a juicios frívolos hasta la bancarrota. Murió alcohólico y arruinado. Sus tecnologías fueron suprimidas. Verdaderas o no, nunca se permitió investigación imparcial. Un inventor fue destruido porque la cura del cáncer no es tan rentable como tratamientos crónicos que cuestan cientos de miles de dólares. Es como inventar un antibiótico milagroso y ser asesinado por compañías que venden vendajes caros. Número 8. La tragedia de Karen Silkwood. Karen Silkwood, técnica de laboratorio en una planta nuclear, descubrió que su empresa estaba falsificando registros de seguridad y exponiendo a trabajadores a radiación peligrosa. Recopiló evidencia para entregar a periodistas. En noviembre de 1974, conducía a encontrarse con un reportero del New York Times cuando su carro se salió misteriosamente de la carretera. Murió instantáneamente. Los documentos que llevaba nunca fueron encontrados. La investigación oficial la catalogó como accidente. Testigos reportaron otro vehículo forzándola fuera del camino. Su apartamento había sido contaminado con plutonio días antes. Una mujer que intentó proteger a sus compañeros de trabajo murió en circunstancias extremadamente sospechosas. La verdad que llevaba desapareció con ella. Es como testificar contra la mafia y morir en un accidente un día antes del juicio. ¿Sientes la injusticia? Suscríbete para más verdades ocultas. Número 9. El silencio del cambio climático. Original. James Hansen, climatólogo de la NASA, testificó ante el Congreso en 1988 sobre el peligro del calentamiento global. El gobierno Bush Sr. censuró sus hallazgos, editó sus testimonios y lo amenazó con despidos si continuaba hablando públicamente. Funcionarios políticos sin formación científica reescribieron sus investigaciones para minimizar las conclusiones. Hansen enfrentó décadas de intimidación, vigilancia y intentos de silenciarlo. Su crimen fue decir verdades científicas que eran económicamente inconvenientes para industrias de combustibles fósiles. Un científico del gobierno siendo silenciado por ese mismo gobierno porque la ciencia contradecía intereses corporativos. Es como ser el meteorólogo oficial que predice un huracán y tu jefe te obliga a decir que será soleado porque los hoteles de playa pagaron por turistas. Número 10. La doctora de Tuskegee. La doctora que descubrió lo que realmente sucedía en el experimento Tuskegee, donde el gobierno estadounidense dejó intencionalmente a hombres afroamericanos sin tratar por sífilis durante 40 años para estudiar la progresión natural de la enfermedad, enfrentó amenazas masivas. Aunque el experimento eventualmente se expuso, aquellos que intentaron revelarlo tempranamente fueron silenciados, amenazados con cargos criminales por violar confidencialidad médica y marginados profesionalmente. Cientos de hombres murieron, infectaron a sus esposas y sus hijos nacieron con sífilis congénita.
Todo mientras profesionales médicos observaban y tomaban notas. Quienes intentaron detener esta atrocidad fueron tratados como traidores. Es como ser enfermera en un hospital y descubrir que los doctores están envenenando pacientes intencionalmente, y cuando intentas reportarlo te amenazan con arrestarte. Número 11. El científico del tabaco Jeffrey Wigand, vicepresidente de investigación de Brown & Williamson Tobacco, descubrió que su compañía manipulaba químicamente los cigarrillos para hacerlos más adictivos y mentía bajo juramento sobre su conocimiento de los riesgos de salud. Cuando decidió convertirse en informante, la compañía lanzó una campaña brutal de destrucción personal. Investigaron su vida privada, amenazaron a su familia, lo demandaron por violar acuerdos de confidencialidad, plantaron historias falsas sobre su carácter mental. Perdió su trabajo, su matrimonio, su estabilidad financiera. Su testimonio eventual ayudó a cambiar regulaciones de la industria tabacalera, pero el precio personal fue devastador. Un científico con conciencia pagó con su vida personal por revelar que una industria conscientemente mataba a sus clientes. Es como trabajar para una compañía de alimentos y descubrir que están envenenando deliberadamente sus productos, y cuando lo reportas, te destruyen en lugar de arreglar el veneno. Número 12. El físico del Proyecto Manhattan disidente Joseph Rotblat fue el único científico que abandonó el Proyecto Manhattan por razones morales. Cuando se hizo evidente que Alemania no desarrollaría armas nucleares, argumentó que continuar el proyecto era innecesario. Fue inmediatamente vigilado por inteligencia militar, su patriotismo cuestionado, su carrera académica saboteada. Pasó décadas trabajando por desarme nuclear y eventualmente ganó el Premio Nobel de la Paz en 1995, pero solo después de años de ser tratado como sospechoso por el mismo gobierno que había servido. Un científico que desarrolló conciencia antes que sus colegas fue castigado por esa misma conciencia. Es como ser soldado, darte cuenta que la guerra es injusta, desertar por principios y ser casado como criminal en lugar de ser respetado por tu coraje moral. Número 13. La investigadora de radiación Alice Stewart, epidemióloga británica, descubrió en los años 50 que rayos X durante el embarazo aumentaban masivamente el riesgo de cáncer infantil. La comunidad médica y el establecimiento nuclear la atacaron ferozmente porque sus hallazgos cuestionaban la seguridad de radiación de bajo nivel. Le negaron financiamiento por décadas, ridiculizaron sus investigaciones, la excluyeron de conferencias. Pasó 30 años siendo marginada hasta que sus hallazgos fueron finalmente aceptados. Miles de niños desarrollaron cáncer innecesariamente durante esas décadas de negación. Una científica brillante fue silenciada porque su verdad era inconveniente para industrias médicas y nucleares. Es como descubrir que un medicamento popular causa defectos de nacimiento y ser atacada por la compañía farmacéutica en lugar de que retiren el medicamento. Número 14. El químico del agente naranja, científicos que trabajaron en el desarrollo del agente naranja y posteriormente descubrieron su toxicidad extrema para humanos enfrentaron silenciamiento masivo cuando intentaron revelar los peligros. El gobierno y los contratistas militares suprimieron investigaciones sobre efectos en veteranos y civiles vietnamitas. Investigadores que publicaron datos sobre defectos de nacimiento y cánceres fueron despedidos, perdieron financiamiento y fueron amenazados con cargos de revelar secretos clasificados. Millones sufrieron mientras la verdad era activamente suprimida. Científicos con conciencia fueron destruidos por un complejo militar industrial que valoraba contratos sobre vidas humanas. Es como crear un pesticida, descubrir que causa cáncer masivo, intentar advertir al público y ser silenciado por la compañía química que te empleó. Número 15. El ingeniero del puente William Le Mesurier, ingeniero estructural, descubrió un error de diseño en el Citicorp Center de Nueva York que podría causar el colapso del edificio con vientos fuertes. Cuando reveló el problema privadamente, enfrentó presión masiva para mantenerlo secreto. El edificio fue discretamente reforzado durante la noche sin informar a inquilinos o al público. Le Mesurier arriesgó su carrera al insistir en reparaciones. Si el edificio hubiera colapsado matando a miles, habría sido culpado. Cuando hizo lo correcto, casi pierde todo. Un profesional ético que previno una catástrofe fue castigado por el sistema que debería haberlo celebrado. Es como ser piloto, descubrir que el avión tiene falla mecánica mortal, reportarlo y ser castigado por la aerolínea que prefería arriesgar que admitir el error.
Número 16. La bióloga marina silenciada Rachel Carson publicó Primavera Silenciosa en 1962, documentando cómo pesticidas estaban destruyendo ecosistemas. La industria química lanzó una campaña brutal de difamación. La atacaron como histérica, cuestionaron su credibilidad por ser mujer soltera sin hijos, afirmaron que sus preocupaciones causarían hambrunas masivas. Compañías químicas gastaron millones tratando de destruir su reputación. Enfrentó demandas, ataques en medios y presión para retractarse. Murió de cáncer 2 años después de publicar su libro, pero su trabajo eventual llevó a la prohibición del DDT y el nacimiento del movimiento ambiental moderno. Una científica fue brutalizada por decir verdades que amenazaban ganancias corporativas masivas. Es como descubrir que la comida está envenenada, advertir a la población y ser atacada por los productores de comida en lugar de que arreglen el veneno. Número 17. El médico del síndrome del Golfo. Doctores que investigaron el síndrome de la Guerra del Golfo y sugirieron conexiones con vacunas experimentales administradas a tropas, enfrentaron obstrucción sistemática del Departamento de Defensa. Investigaciones fueron bloqueadas, financiamiento negado, carreras destruidas. El gobierno prefirió negar la existencia del síndrome durante años mientras veteranos sufrían. Médicos que abogaron por sus pacientes fueron transferidos, dados de baja o forzados al retiro. Miles de veteranos quedaron sin tratamiento adecuado, mientras profesionales médicos que intentaban ayudarlos eran silenciados. Es como ser doctor en un hospital militar, diagnosticar una epidemia entre soldados, y ser arrestado por el mismo militar que te empleó porque admitir la epidemia sería admitir responsabilidad. Número 18. El sismólogo de predicciones científicos italianos fueron juzgados criminalmente y condenados a prisión después del terremoto de L'Aquila en 2009 que mató a 309 personas. Su crimen no fue causar el terremoto, sino supuestamente no advertir adecuadamente a la población. La sentencia fue eventualmente revertida, pero el mensaje fue claro. Científicos pueden ser criminalizados por sus predicciones o falta de ellas. Esto creó un efecto paralizante donde sismólogos temen dar advertencias que podrían ser incorrectas o no darlas y ser culpados por muertes. La ciencia fue subordinada a la necesidad política de culpar a alguien por un desastre natural. Es como ser meteorólogo, predecir un huracán que cambia de curso, y ser arrestado porque la gente evacuó innecesariamente. Número 19. El estadístico de la pandemia durante la pandemia de COVID-19. Múltiples científicos que cuestionaron políticas oficiales, sugirieron tratamientos alternativos o publicaron datos contradictorios a narrativas gubernamentales enfrentaron censura masiva. Médicos perdieron licencias, investigadores perdieron posiciones, papers fueron retractados bajo presión política más que científica. Plataformas de redes sociales banearon científicos credenciales por desinformación, que posteriormente resultó ser información precisa. El debate científico fue reemplazado por ortodoxia forzada. Profesionales que cuestionaron fueron destruidos independientemente de la validez de sus preocupaciones. La ciencia se convirtió en dogma político. Es como ser epidemiólogo con décadas de experiencia y ser censurado por adolescentes moderadores de redes sociales porque tu investigación contradice la narrativa gubernamental aprobada. ¿Te duele la verdad? Suscríbete para no olvidar. Número 20. El botánico de los transgénicos Arpad Pusztai, bioquímico húngaro, publicó investigaciones sugiriendo que papas genéticamente modificadas causaban problemas de salud en ratas. Fue inmediatamente suspendido de su trabajo en el Instituto Rowett, sus datos confiscados, su reputación destruida. Colegas fueron amenazados con despidos si lo apoyaban. La industria biotecnológica presionó al gobierno británico para silenciarlo. Su crimen fue publicar resultados que cuestionaban la seguridad de cultivos transgénicos, que representaban industrias de miles de millones. Un científico con 35 años de experiencia fue destruido en 48 horas por datos inconvenientes. Es como ser nutricionista, descubrir que un alimento popular causa daño, publicar los datos y ser destruido por la compañía alimenticia antes de que el público pueda reaccionar. Número 21. El geólogo del fracking. Geólogos que publicaron investigaciones conectando fracking con aumento en actividad sísmica enfrentaron presión masiva de la industria de gas y petróleo. Estudios fueron desacreditados. Científicos perdieron financiamiento. Universidades enfrentaron amenazas de pérdida de donaciones corporativas.
Funcionarios gubernamentales en estados dependientes de ingresos petroleros activamente suprimieron investigaciones. La ciencia fue subordinada a intereses económicos. Profesionales que documentaban peligros sísmicos fueron tratados como enemigos del desarrollo económico. Es como ser sismólogo, demostrar que una actividad industrial causa terremotos, y ser silenciado por el mismo gobierno que debería proteger a sus ciudadanos de terremotos. Número 22. La neuróloga de los veteranos doctores del Sistema de Asuntos de Veteranos que diagnosticaban agresivamente lesiones cerebrales traumáticas y PTSD enfrentaron presión institucional para minimizar diagnósticos y negar beneficios. Médicos que abogaban por sus pacientes fueron reasignados, investigados por sobreprescribir diagnósticos o forzados a retirarse. El sistema prefería negar condiciones que admitir la escala del daño y pagar a tratamiento. Profesionales médicos fueron punidos por servir a sus pacientes en lugar de servir a presupuestos gubernamentales. Es como ser doctor en un hospital, diagnosticar correctamente enfermedades y ser despedido porque los administradores prefieren declarar a los pacientes sanos para ahorrar dinero de tratamiento. Número 23. El oncólogo de tratamientos alternativos Stanislaw Burzynski, doctor que desarrolló antineoplastons como tratamiento alternativo de cáncer, enfrentó décadas de persecución por la FDA y el establecimiento médico. Múltiples juicios criminales, revocaciones de licencia, confiscaciones de investigaciones. Eventualmente fue absuelto en todos los casos, pero solo después de gastar millones en defensa legal y años combatiendo cargos. Independientemente de la eficacia real de su tratamiento, el nivel de persecución fue extraordinario. Un médico fue tratado como criminal por ofrecer terapias no aprobadas a pacientes terminales sin opciones. Es como ser doctor con pacientes desahuciados, ofrecerles una terapia experimental que podría ayudar y ser arrestado porque esa terapia no enriquece a compañías farmacéuticas establecidas. Número 24. El climatólogo ártico científicos que documentaban el derretimiento acelerado del Ártico enfrentaron censura del gobierno de Canadá bajo Stephen Harper. Se les prohibió hablar con medios sin aprobación gubernamental. Sus investigaciones fueron suprimidas, presupuestos cortados. Bibliotecas científicas enteras fueron destruidas. Datos climáticos de décadas fueron quemados. El gobierno priorizó desarrollo de recursos petrolíferos sobre ciencia climática. Investigadores del gobierno fueron convertidos en prisioneros silenciosos. Es como ser oceanógrafo del gobierno, documentar que el océano se está muriendo y ser amordazado por ese mismo gobierno porque la verdad es inconveniente para industrias pesqueras y petroleras. Número 25. El farmacólogo de los opioides científicos que investigaron la naturaleza adictiva de OxyContin y otros opioides en los años 90 enfrentaron presión masiva de Purdue Pharma. Investigaciones fueron desacreditadas, científicos perdieron financiamiento, estudios fueron enterrados. La compañía usó su influencia para suprimir ciencia que amenazaba su producto de miles de millones de dólares. Cientos de miles murieron en la epidemia de opioides, mientras la verdad sobre su adicción era activamente suprimida. Científicos que intentaron advertir fueron silenciados por una industria que priorizaba ganancias sobre vidas. Es como ser farmacólogo, descubrir que un medicamento es letal y adictivo, intentar advertir al público y ser destruido por la compañía farmacéutica que intencionalmente creó una epidemia para enriquecerse. Número 26. El ingeniero nuclear de Fukushima, ingenieros que advirtieron sobre vulnerabilidades en la planta nuclear de Fukushima antes del desastre de 2011, fueron ignorados por TEPCO y el gobierno japonés. Después del desastre, aquellos que hablaron públicamente sobre negligencia corporativa enfrentaron presión para silenciarse. Empleados que revelaron el alcance real de la contaminación radiactiva fueron despedidos. El gobierno minimizó peligros para evitar pánico y costos de evacuación masiva. Profesionales que intentaron proteger al público fueron tratados como problemáticos. Es como ser ingeniero de seguridad, advertir que una planta nuclear es peligrosa, ser ignorado, ver explotar la planta matando a miles y luego ser silenciado cuando intentas revelar que era prevenible. Número 27. La epidemióloga del plomo en Flint, Mona Hannah Atisha, pediatra que expuso el envenenamiento por plomo del agua en Flint, Michigan, fue inicialmente atacada por funcionarios gubernamentales que la llamaron desafortunada e irresponsable. El gobierno negó el problema durante meses mientras niños eran envenenados. Ella enfrentó amenazas profesionales y personales por insistir en la verdad.
Eventualmente fue vindicada, pero solo después de que miles de niños sufrieran daño neurológico irreversible. Una doctora fue atacada por su propio gobierno por intentar proteger a niños de envenenamiento. Es como ser pediatra, descubrir que el agua de la ciudad está envenenando niños, reportarlo, y ser atacada por funcionarios gubernamentales que prefieren negar el problema que arreglarlo o admitir responsabilidad. Número 28. El biólogo de la evolución censurado. Científicos que enseñan evolución en estados religiosos de Estados Unidos han enfrentado amenazas, despidos y legislación diseñada para forzar la enseñanza de diseño inteligente como alternativa científica. Profesores han sido despedidos por negarse a enseñar creacionismo. Investigadores han perdido posiciones en universidades públicas por publicar sobre evolución humana. La ciencia ha sido subordinada a ideología religiosa respaldada por poder político. Es como ser biólogo, enseñar ciencia establecida por más de 150 años, y ser despedido porque políticos locales prefieren mitología religiosa sobre evidencia científica. Número 29. El toxicólogo del agua. Científicos que documentaron contaminación industrial de suministros de agua enfrentaron demandas SLAPP diseñadas para silenciarlos a través de bancarrota legal. Corporaciones con recursos ilimitados demandan a investigadores individuales sabiendo que los costos legales los forzarán a retractarse o quebrar. Incluso cuando los científicos ganan, el proceso los deja financieramente destruidos. La amenaza de litigio se convierte en herramienta de censura. Profesionales que intentan proteger salud pública son destruidos por tácticas legales abusivas. Es como ser científico ambiental. Descubrir que una fábrica está envenenando el agua potable, publicar los datos y ser demandado por la fábrica con demandas frívolas diseñadas específicamente para destruirte económicamente hasta que te calles. Número 30. El astrofísico del cambio climático Michael Mann, creador del famoso palo de hockey mostrando aumento de temperaturas, ha sido atacado, investigado y demandado repetidamente por negacionistas del cambio climático. Ha recibido amenazas de muerte. Sus emails fueron hackeados y maliciosamente editados. Políticos han demandado sus datos y correspondencias en intentos de intimidación. Ha gastado décadas defendiéndose en lugar de hacer ciencia. Un científico brillante ha sido forzado a convertirse en combatiente legal porque su investigación es inconveniente para industrias de combustibles fósiles. Es como ser astrónomo, descubrir que un asteroide viene hacia la Tierra y ser atacado y demandado por compañías mineras de asteroides que perderían dinero si la gente se prepara para el impacto. Número 31. La psicóloga de la tortura. Psicólogos que se negaron a participar en programas de interrogación mejorada de la CIA fueron marginados profesionalmente. Aquellos que posteriormente revelaron detalles del programa enfrentaron amenazas de cargos criminales por violar secretos clasificados. Profesionales que se mantuvieron éticamente opuestos a tortura fueron castigados, mientras aquellos que diseñaron los programas fueron protegidos. La ética profesional fue subordinada a agendas de seguridad nacional. Es como ser psicólogo en el militar, negarte a diseñar técnicas de tortura porque viola tu ética médica, y ser dado de baja deshonrosamente mientras tus colegas que torturaron prisioneros son promovidos y protegidos. Número 32. El hidrólogo de California. Científicos que advirtieron sobre la sequía de California y la insostenibilidad de uso de agua enfrentaron ataques de intereses agrícolas masivos. Investigaciones fueron desacreditadas, científicos perdieron posiciones, datos fueron cuestionados por grupos de cabildeo. La ciencia fue tratada como política porque reconocer la realidad del agua requeriría cambios económicos masivos. Profesionales que intentaron prevenir catástrofe ambiental fueron tratados como enemigos del desarrollo económico. Es como ser hidrólogo, advertir que el suministro de agua se está acabando, sugerir conservación, y ser atacado por agricultores industriales que prefieren negar el problema hasta que literalmente no quede agua. Número 33. El virólogo de los orígenes. Científicos que cuestionaron narrativas oficiales sobre los orígenes del COVID-19 enfrentaron censura masiva independientemente de sus credenciales. Investigadores que sugirieron posibilidad de fuga de laboratorio fueron marginados como teóricos conspiracionistas. Papers fueron rechazados, carreras amenazadas, financiamiento negado. Años después, la teoría de fuga de laboratorio es considerada posible por los mismos organismos que inicialmente la descartaron.
pero los científicos que la sugirieron tempranamente ya fueron dañados profesionalmente. El debate científico fue reemplazado por ortodoxia política. Es como ser virólogo con décadas de experiencia, sugerir una hipótesis científica válida basada en evidencia, y ser tratado como lunático conspiracionista, porque tu hipótesis es políticamente inconveniente para gobiernos que no quieren admitir posible negligencia de laboratorio. Y ahí lo tienen. 33 mentes brillantes que fueron silenciadas, destruidas o marginadas por atreverse a buscar verdades que poderosos querían mantener ocultas. La pregunta que deberíamos hacernos no es si estos casos son excepcionales, sino cuántos más existen que nunca conoceremos porque el silenciamiento fue exitoso.